¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor. Déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es El sueño de Ricardo Rojas. Bajo este título los siguientes temas. Primer tema, Ucrania víctima, Ucrania heroica. Y el segundo tema, los políticos argentinos y la Argentina sin política. Y nuevamente el título del programa de hoy, El sueño de Ricardo Rojas. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Ricardo Rojas nació en Tucumán allá por el 16 de septiembre del año 1882 y murió el 29 de julio del año 1957, allá por el año 1983, puntualmente el 29 de julio de 1983, se declaró el Día Nacional de la Cultura en homenaje al día de la muerte de don Ricardo Rojas. Don Ricardo Rojas, que ingresara a la Facultad de Derecho y no concluyera su carrera de Derecho. Don Ricardo Rojas, que publicó sus geniales escritos en Caras y Caretas en El País y en La Nación, que en el año 1913 fundara la primera cátedra de literatura argentina, que en el año 1921 fue designado decano de la Facultad de Historia y Letras y que en el año 1926 fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus geniales obras contamos La victoria del hombre, prologada por el eminente intelectual español Miguel de Unamuno, Blasón de Plata, El país de la selva, Argentinidad y Eurindia, al cual en instantes nos vamos a referir. Y Ricardo Rojas no perteneció al Salón Literario. Mencionamos el Salón Literario porque el Salón Literario, allá por el año 1837, que inaugurara por junio de 1837, don Marcos Sastre, se reunían intelectuales argentinos de la talla de Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, Esteban Echeverrías y Juan María Gutiérrez. El Salón Literario que imitara el romanticismo francés y las obras de los franceses, entre las cuales contábamos a Juan Luis Leminier, que eran temas jurídicos, al sacerdote Hugo de Lamennais, temas de teología moral, y al pensador Francisco Pedro Guillermo Guizot, que traía temas de filosofía, política, literatura y arte. ¿Qué significó el romanticismo, en especial el romanticismo francés? Una oposición al racionalismo en materia filosófica, una oposición al absolutismo monárquico en materia política y una oposición a los cánones clásicos y neoclásicos en materia de arte y de pintura. Al romanticismo francés y especialmente al romanticismo aquí en la República Argentina, ¿qué le faltó? Rigor y preparación filosófica, porque se decían románticos y muchas veces se confrontaban como racionalistas y como liberales. Ejemplo, cantaban lo argentino, pero eran enamorados de la música extranjera. Defendían un país socialista, pero a su vez practicaban el individualismo liberal. Y fundamentalmente el romanticismo aquí en la República Argentina manifestaba que la libertad no debe tener barreras y defendían lo individualismo subjetivo por encima de lo particular subjetivo. Y el romanticismo acá en la República Argentina defendía estrictamente la libertad no debe tener barreras, dando preeminencia a lo particular subjetivo por encima
de lo universal objetivo. Sabedor de todas estas características, de estas virtudes y de estos defectos, don Ricardo Rojas se enroló en lo que se llamó la primera identidad cultural argentina. Y esa primera identidad cultural argentina, que recogía toda una playa de pensadores de la República Argentina, era un movimiento intelectual, literario y político que pretendía encontrar una cultura común y una identidad argentina. Y fíjese usted, señora, señor, qué nivel de pensadores, qué nivel de intelectuales, qué preparación ha tenido la República Argentina allá por los finales del año 1800, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando nos hablan de Borges solamente como representante de la cultura argentina, nos da una extrema pobreza. Esa primera identidad cultural argentina, insisto, por este movimiento literario, político e intelectual, estaba representada, entre otros, por Olegario B. Andrade, Hilario Ascasubi, Estanislao del Campo, Ricardo Guiraldes, José Hernández, Enrique Larreta, Leopoldo Lugones, Lucio B. Mancillas, Pedro B. Palacios, apodado Almafuerte, y el mismo Ricardo Rojas. Esta pléyade de intelectuales que eran consultados y leídos en todo el mundo figuran en los anales de la intelectualidad y el pensamiento de la República Argentina. Y este genial Ricardo Rojas introduce entre sus obras brillantes el vocablo de Eurindia, porque Eurindia, que es su obra magna, es un neologismo creado por Ricardo Rojas. Es un concepto que pretende resumir en una sola noción la identidad argentina. Hablo de los pueblos originarios, léase el aborigen, hablo del español en América y hablo también de la segunda inmigración que tuvo la República Argentina. Hablamos de españoles, italianos, galeses, irlandeses, ingleses, franceses, polacos, rusos, judíos, árabes, porque no solamente Estados Unidos, la República Argentina era un país de promisión, era un país de inmigración en todo el mundo entero. Y este genial pensador argentino, fíjese usted, señora, señor, cómo define al concepto de Eurindia. Eurindia, continente astral, que es como una Atlántida resurgida en el océano ideal de las almas para rehacer la unidad rota entre dos continentes. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, el sueño de Ricardo Rojas, este vocablo, este concepto Eurindia, con los temas tratados hoy. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirlas con todos ustedes. Muchas gracias.
Eurindia, continente astral que es como una Atlántida resurgida en el océano ideal de las almas para rehacer la unidad rota entre dos continentes. Y este concepto genial de don Ricardo Rojas es lo que caracteriza al genio, porque ¿sabe qué, señora, señor? En la luminosa avenida de la civilización y la cultura, los genios no tienen tiempo. Los genios están fuera de tiempo. Para los genios no existe el tiempo. Y llamo ausencia de tiempo, señora, señor, cuando pasado, presente y futuro viven en armonía y en concordia. Porque el tiempo de los clásicos y lo clásico llevado al tiempo es el aquí, es el ahora, es el siempre. Porque ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Lo clásico nunca pasa de moda, porque lo clásico no es una moda. Lo clásico expresa la esencia, la naturaleza profunda del hombre en su pensamiento, en su voluntad, en sus principios y en sus valores. Hablo de la familia, hablo del trabajo, hablo de lo justo, hablo de la verdad, en aquello que las cosas son, no en lo que nos parece que son. Hablo del bien que nos perfecciona, no en aquello que nos degrada. Y entonces la mente genial de don Ricardo Rojas, en su vocablo Eurindia, quiere poner armonía y concordia en lo que ya se estaba gestando hace casi 100 años en la América hispana, que era ni más ni menos que el indigenismo, porque no somos ni hispanistas ni somos indigenistas, ni pensamos que los españoles eran totalmente buenos y los aborígenes malos, o viceversa, los aborígenes totalmente malos y los españoles totalmente buenos. Nosotros creemos en el mestizaje. El indigenismo es un resentimiento que acá introdujo en la América española, allá por el año 1820, después que los británicos fueron derrotados en las dos invasiones inglesas para provocar resentimiento y desunión. Porque los británicos han sido y siguen siendo, en orden al dividir, astutos y pícaros, y para vengarse son absoluta y completamente perversos. Entonces, Ricardo Rojas quiere, en este concepto, insisto, de Eurindia, quiere poner armonía y concordia, porque hay una ley permanente de los llamados imperios militares y políticos modernos. No el imperio romano, no el imperio austrohúngaro, sino los imperios modernos. El imperio soviético, el imperio británico, son absoluta y completamente descarnados. Tienen bulimia de poder político, tienen gula de poder político, y entonces no respetan ni la identidad ni la pertenencia de cada nación. Y si la geopolítica es aquella ciencia que nos dice que la posición geográfica de una nación determina sus decisiones políticas, una geopolítica que carece de sentido común, señora, señor, es una espada sin cabeza. Nuestro primer programa, allá por el 21 de julio del año 2000, y el logo de este programa es filosofía y sentido común. Y en todas nuestras conferencias de filosofía, cuando fue oportuno, y aquí con ustedes, secuencialmente cada tanto compartimos y decimos y hemos escrito que sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita la canallada, cobardía o traición de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre, que como una luz interior guía la inteligencia a la verdad y la voluntad al bien que nos perfecciona. Y entonces
¿Por qué Ucrania víctima y por qué Ucrania heroica? Yo no entiendo por qué algunos analistas políticos, por qué algunos llamados estudiosos del mundo no quieren volver a compartir lo que es la doctrina del paneslavismo, la de la Santa Rusia, porque el paneslavismo quiere decir Rusia expandiéndose por el mundo y especialmente por toda Europa y por atrás de su frontera este, fue iniciada por Iván III, allá por el año 1462-1505. Iván III, príncipe moscovita que unió a toda Rusia, que venció a los enemigos exteriores e interiores de Rusia y que puso la capital en Moscú. Y esta doctrina de la Santa Rusia, de la Rusia paneslavista, de la Rusia expandiéndose por toda Europa y por todo el mundo, la perfeccionó Pedro I el Grande, zar, porque el título de zar lo había tomado, me había olvidado, Iván III, insisto, 1462-1505, que quiere decir César. Iván III se decía descendiente del Imperio Romano, como el título de Kaiser en el Imperio Austrohúngaro también quería decir César. Pero Iván III se dice a sí mismo zar, que quiere decir César. Pedro I el Grande, toda la cadena de zares, año 1682-1725, profundiza el zarismo, profundiza la doctrina de la Santa Rusia. Rusia expandiéndose por todo el continente europeo y hacia atrás, hacia las estepas rusas. Y entonces pone a Rusia de cara a Occidente, trae a muchos pensadores, intelectuales, artistas, pintores y escultores, arquitectos de Occidente y la introduce a Rusia en Occidente. Ahí comienza la doctrina del paneslavismo. Doctrina del paneslavismo que aún cayendo los zares rusos en el año 1917 por la revolución comunista continuó, porque el comunismo soviético continuó ejerciendo la doctrina del paneslavismo. Fíjese usted, señora, fíjese usted, señor, que concluida la Segunda Guerra Mundial, el comunismo soviético se quedó con las 3/4 partes de Europa, se quedó con la mitad del continente africano, con la mitad del continente asiático y tuvo gobiernos títeres aquí en Cuba, con la Cuba de Fidel Castro, que era un comunismo soviético, y con la Chile de Salvador Allende, que también era un comunismo soviético. ¿Qué se puede esperar, señor, de Vladimir Putin, un ex agente de la KGB? ¿Qué piedad puede conocer? No conoce menos aún razones para la piedad. Participó del estalinismo soviético, que en Rusia fusiló a 2 millones de cristianos ortodoxos, que asesinó a 700.000 judíos y que fusiló a 5 millones de opositores políticos. El bombardeo a hospitales, el bombardeo a escuelas, el bombardeo a la población civil, a los jardines de infantes, no solamente expresa la ex barbarie comunista paneslavista rusa, sino que expresa algo mucho más de fondo, que es la impotencia militar rusa en Ucrania. Ucrania es víctima, pero Ucrania es heroica. Su presidente es heroico. El tiempo transcurre, Ucrania se fortalece y Rusia se debilita. Pero cuando los imperios, llámese el imperio soviético en su momento, o ahora el imperio ruso, o el imperio británico, invocando la geopolítica, usan la fuerza militar, pero carecen de sentido común, carecen de civilización, carecen de cultura, carecen de equilibrio y de justo medio, esa aventura militar está condenada al fracaso y a la derrota. Segundo tema,
propuesto hoy. Los políticos argentinos y la Argentina sin política. Vea, señora, vea, señor, los políticos de la República Argentina son dignos del aquelarre como el aquelarre es digno de ellos. Yo les quiero recordar que el aquelarre es la danza de las brujas y es el canto de las brujas. Las brujas cantan y bailan y no saben por qué, por quién cantan y por quién bailan. Ejemplo, mientras la oposición política miraba con gesto circunspecto los desastres, el bochorno del gobierno oficial, de este gobierno oficialista que no es peronista, es un kirchnerismo montonero, que toda la Argentina padece en materia de inseguridad, en materia de pobreza y en materia de inflación. Insisto, mientras la oposición política miraba con gesto circunspecto, hoy la oposición política es un ramillete de vanidades, es un ramillete decadente de egos. Y este es el cuarto programa de este año 2023 en que nosotros no compartimos con ustedes las roscas políticas, los enjuagues políticos y el qué se dice cada partido político entre ellos, qué dice el ministro de Seguridad, cómo le pegan, qué dice el presidente o dónde está. Sencillamente por una cuestión de higiene intelectual, por una cuestión de salud mental, física, moral y hasta anímica, por voluntad de futuro, por inteligencia de más allá. Y entonces, como nosotros creemos que este espectáculo de la política argentina y de los políticos argentinos, porque no tenemos ni política ni políticos, es tan decadente como obsceno y tan obsceno como decadente, y se están derramando ríos de tinta y de palabras para quejarse sobre este espectáculo. Nosotros ahora, en el próximo corte, vamos a volver y nos vamos a quejar en serio de lo que pasa en la República Argentina. Muchas gracias. Y como se han derramado y se siguen derramando, señora, señor, ríos de tinta y un festival de palabras de todo el bochorno que es la actividad política argentina, tanto del oficialismo como de la oposición, nos parece que es tirarle con cebitas, que es tirarle vasitos de agua. Vamos a hacer que les duela en serio a toda la clase política argentina, oficialismo y oposición, en el país de las vacas, en el país ubérrimo que es la República Argentina. Señores políticos de la República Argentina, oficialismo y oposición, ¿ustedes saben o son marcianos que un litro de leche vale en la República Argentina 450 pesos? Que un kilo de pan en la República Argentina vale 800 pesos, que un kilo de carne picada en la República Argentina vale 1.400 pesos. No hablemos de asado, no hablemos de milanesas. Entonces, la pregunta, esto para empezar, diría un paisano, ¿usted sabe, señora, señor, usted sabe, clase dirigente político, que este mes la inflación de Venezuela con este payaso de Maduro fue del 4% y la nuestra este mes va a volver a ser del 7 o el 7,4% o 7,5%? ¿Por qué la República Argentina, señores políticos de la oposición argentina,
oficialismo y oposición, en una Argentina empobrecida, en una Argentina que tiene el 50% de pobreza, que tiene inseguridad, que estamos aislados del mundo. ¿Por qué tenemos 24 ministerios con tantas secretarías y con tantas subdirecciones? Es una recua de atorrantes y de vagos que se acomodan, porque son un ejército de acomodados que no da posibilidad a que realmente tengamos administración pública. ¿Por qué la República Argentina no tiene marina mercante con 4.000 kilómetros de litoral marítimo ubérrimo que se lo está llevando al pescado y al krill argentino la flota japonesa, la flota rusa, la flota española o la flota británica? ¿Por qué no tenemos una red de ferrocarriles completa de norte a sur y de sur a norte? ¿Por qué no repartimos las sucursales de las primeras empresas argentinas de norte a sur y de este a oeste en cada provincia? Que cada provincia sea fuente de trabajo, que cada argentino de la provincia tenga en su propia provincia trabajo, y entonces podemos llegar a repoblar el interior de la República Argentina cuando la mitad de la población está en Capital Federal y cono urbano bonaerense. ¿Por qué no fabricamos un auto argentino, no el ensamble de piezas extranjeras contra las cuales no tenemos absolutamente nada, pero un auto argentino, del primero al último tornillo argentino? ¿Por qué no fabricamos aviones hidrantes, que hay incendios? ¿Por qué no fabricamos helicópteros hidrantes? Cuando los políticos argentinos se preocupen de los problemas reales, concretos y angustiantes de la gente, entonces van a pasar a la historia argentina. Mientras los políticos argentinos se sigan echando la culpa unos a otros, serán parte de la historieta. Y hace mucho tiempo que este programa trata de compartir con ustedes las llamadas 5 palabras mágicas. En una Argentina donde con motivos justos y profundos se ha perdido la paciencia y se ha perdido la educación, nosotros decimos que a nivel del hogar, de la calle, del colegio, del trabajo, de todos los lugares de la República Argentina, las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Hace mucho tiempo también que este programa pide una política sanitarista de prevención de alcohol, de droga y de pastillas entre los jóvenes de 12 a 30 años. ¿Sabemos cómo está la salud psicológica de la República Argentina? ¿Sabemos cómo está la salud psiquiátrica de la República Argentina? ¿Sabemos cuál es la ingesta de psicofármacos y de droga que el argentino engulle, entre comillas, todos los días? Y también pedimos una política de paternidad responsable. En el último año del ciclo primario y en toda la secundaria son cada vez más tempranas las madres jóvenes y los padres jóvenes. Enseñarles qué significa, qué es ser padre, qué presencia debe tener un padre con respecto al hijo, el boletín, la ejemplaridad, guiarlo, qué amigos tiene, qué futuro, qué trabajo, qué carrera elige. Y a la mujer, que seguirá siendo por siempre el eje motor y el eje anímico de cada nación, a la mujer argentina le pedimos que siga siendo leal a su esencia, porque la esencia de la mujer en cualquier parte del mundo es la valentía, la prudencia y la paciencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Zaubidet, que hable de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar don José Ortega y Gasset, filósofo, político, catedrático, pensador español. Nació y murió en Madrid, año 1883, año 1955. La mente genial de don José Ortega y Gasset, el filósofo más eminente del siglo XX,
un filósofo en serio, sencillo, claro y profundo. Claro, tuvo el gran defecto de que era español. Usted me entiende, señora, usted me entiende, señor. Pero cuando la mente prístina, robusta y clara de don José Ortega y Gasset comprendió y empezó a entrever que luego de concluida la Primera Guerra Mundial, allá por el año 25, 26, 30, Europa se volvía a armar violentamente un rearme profundo de británicos, alemanes, franceses, rusos. Dijo brillante y premonitoriamente don José Ortega y Gasset: pues las cosas de la política en Occidente han llegado al punto y colmo tal que resulta que todos acaban teniendo razón, solo que la razón que cada uno tiene es la que el otro ha perdido. Los políticos argentinos y la política de los políticos argentinos se echan la culpa por los apetitos personales y por las formas personales en orden a la elección, de las miserias personales, de la corrupción personal, de las mentiras, de las vanidades, y la culpa la tiene el otro político. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.